Contexto del texto. Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día. Siempre es grato, muy grato estar con ustedes. Mi querido Juan, fíjate, en los años 70, me acuerdo que escuché una entrevista que le hicieron a una dama llamada Emma Godoy. La entrevistadora la había presentado diciendo como la primera mujer que obtuvo un doctorado en filosofía en México. Sea o no el caso, es que era una mujer muy preparada, de una enorme cultura. Debo decir también que me pareció sumamente conservadora. Eran los años de que todavía estaba con fuerza en el pensamiento de los universitarios y de los preparatorianos, con mucha fuerza, la fuerza dominante, el marxismo. Y ella no era marxista. Eso hacía que algunos que nos sentíamos cercanos al marxismo, pues la viéramos con recelo, con displicencia a Emma Godoy. Y luego veía que era muy amiga de Margarita Michelena, de Mauricio González de la Garza, escritores con una gran presencia en la prensa nacional, aparte de sus respectivas obras literarias, pero ciertamente muy conservadores. Y me llamó la atención que en la entrevista se burlara de José López Portillo, al que reconocía una gran cultura literaria, una gran formación libresca, pero decía que no diga que perdió la fe, porque López Portillo en 2-3 ocasiones dijo: yo perdí la fe cuando leía Hegel como a los 14 años. Y decía, Hegel no es un autor ateo, es un autor panteísta. Entonces, y dudo que lo haya leído a los 14 años, porque es un autor endiabladamente complejo. López Portillo, insisto, era un hombre muy culto. Yo sostengo que de los presidentes que hemos tenido, por lo menos en el siglo XX, era el hombre de mayor cultura. Ciertamente, Carlos Salinas de Gortari hizo doctorado en Política Económica y Gobierno en Harvard, que no es poca cosa. Ernesto Zedillo de León hizo el doctorado en Yale, también en Economía. Calderón hizo una maestría en Harvard, Miguel de la Madrid en Administración Pública en Harvard, pero ninguno de ellos ni remotamente tiene la formación literaria de José López Portillo. Bueno, pero el tema no es López Portillo, sino Emma Godoy. Y dicen que no existen las casualidades. Los junguianos hablan de sincronías y los creyentes de la vieja guardia dicen que no hay coincidencias, sino hasta diosidencias. Han hablado mucho de esto. Y mira, cuando puedo evitar manejar, no manejo. No me subo a un automóvil, a menos que sea una larga distancia. Trabajo en 2 universidades, en fines de semana y en las tardes, y es inevitable que emplee el automóvil. Es inevitable en el sentido que salgo de mi trabajo en una preparatoria y entro casi de inmediato a una universidad que no me queda cerca. Entonces, ahí sí tengo que usar automóvil, pero en las 4 semanas que estoy más desahogado de carga laboral, me gusta caminar y me gusta, camino todo lo que puedo y me regreso en autobús o al revés. O sea, y así conozco mi ciudad. Fíjate, buscando otro libro ahí en tu casa, me encontré con donde Emma Godoy, doctora en filosofía, dice: yo creo que ya es tiempo de aclarar la palabra progreso, que anda en boca de todos con un sentido por demás confuso. Hace unos años cierta profesora amiga mía me reconvino cariñosamente: Emma, tú no progresas, sigues sin coche y descuidas mucho tu arreglo. Entiende, mujer, te hacen falta más trajes. ¿Por qué no quieres progresar? Claro que yo sí quería. Por eso estaba terminando otra carrera en la universidad y había publicado un nuevo libro. Es que yo entiendo por progreso ser cada vez mejor, y ella, como miles de personas, lo entiende como tener más cosas.
Hay que reconocerlo, el coche se ha convertido en el símbolo del progreso. Todos se proponen cambiar pronto su auto por otro de una marca mejor y de modelo más reciente. Para alcanzar tal meta hay que trabajar doble haciendo esfuerzos agotadores. Yo pienso que eso es absurdo, el auto no es sino un medio de transporte. ¿Por qué lo convertimos en un fin? Es para servirnos y la gente lo sirve. Se han puesto las cosas de cabeza, por lo menos aquí en México. Cuando hice el postdoctorado en Francia, me di cuenta que había un auto en promedio por cada 7 bicicletas. También había motos con sidecar. Los coches eran raros y eran muy pequeños. En serio, los autos allá son diminutos. Los grandes pertenecen a embajadores, millonarios y gente así. En eso son más razonables, por lo menos en la época que Emma Godoy escribió esto. Fíjate, me acuerdo que cuando hice el doctorado, la Facultad de Filosofía estaba en Mascarones. Se llenaban de automóviles los alrededores. Casi todos los autos pertenecían a los alumnos. El doctor Samuel Ramos, director de la facultad, se bajaba de un camión. Don Antonio Caso llegaba a pie, y lo mismo Leopoldo Sea y muchos otros profesores. Aquí necesitamos el coche como muleta para no derrumbarnos. Más que signo de valer y poderío, el coche tal vez denuncia el estado de ánimo de apocamiento y minusvalía de su poseedor. Es una muleta psicológica que ayuda psicológicamente a muchos acomplejados. Y ella pondera el autobús, el que aquí le llamamos el camión. Dice, es una oportunidad para convivir. Ciertamente hay molestias, hay incomodidades, pisotones, te toca ir de pie, pero hay contacto humano. Y ese contacto humano facilita, potencia una mejor convivencia humana. Esas son las ideas. Bueno, debería, ¿no? Debería. No es grato. Mira, una de las materias que me toca impartir tiene que ver con el urbanismo. Y vemos casos de otras ciudades. Aquí ya he mencionado, por ejemplo, lo que pasó en Bogotá con Antanas Mockus y el señor Peñalosa, distintos alcaldes de diferentes partidos. Uno que enfatizó el espíritu cívico, la idea de convivencia, el otro que sin descuidar lo anterior creó una infraestructura más humana, más funcional. Ellos, por ejemplo, iban en bicicleta a la alcaldía o usaban el transporte público cuando tenían que ir a otros sitios. Yo quisiera ver aquí alcaldes de Torreón, y no estoy hablando del actual, sino de todos los que hemos tenido, que tuvieran como costumbre, y no nada más para la foto del día sin auto, moverse en bicicleta o usar el transporte público. Eso sí te digo, si el alcalde de la ciudad y de las ciudades vecinas usaran los autobuses, te aseguro que habría mejorías en el servicio de transporte. Porque no son cómodos, no son gratos. Tienes que escuchar los gustos musicales del señor que va manejando, muy respetable, pero a todo volumen. Dice que está prohibido, pero todo el mundo va con su musiquita. El autobús no respeta a la gente, a las personas mayores. Me ha tocado estar esperando el autobús, y si me ven al lado de una persona con muletas no se detiene, porque la muleta lo ven como algo que afecta su aspiración al lucro. Pero fíjate, vuelvo con Emma Godoy. Emma Godoy, que te digo, yo empecé, cuando la escuché no me llamó mucho la atención, luego tuve la fortuna de ser bibliotecario, he sido bibliotecario en 3 ocasiones, y ahí me encontré el libro de Érase un hombre pentafásico, que ganó el premio William Faulkner por la Universidad de Virginia. Se me hizo un libro interesante de una persona que ciertamente conoce mucho de filosofía. Luego leí un libro donde Emma Godoy pondera la meditación, valora mucho el silencio, la oportunidad
para escuchar la voz interior, y le echa todas las loas al brahmanismo. Habla de manera un poco displicente del budismo y del jainismo, y ella toda la vida fue católica. Sin embargo, ponderaba los Vedas y el Bhagavad Gita como libros de primerísimo nivel. Y me acuerdo que de las cosas que no me gustaban es que ella hablara mal del Concilio Vaticano II, que implica un ayornamiento, es decir, una puesta al día de la Iglesia Católica, y en el sentido de que se había puesto muy populachera la liturgia y que le molestaba que hubiera canciones, populacheras en la misa. Decía, es el espacio para la comunión, para el cultivo del silencio que favorece oír la voz interior, y escuchar hasta rock en una misa va contra todo aquello. Yo decía, yo estudié a todos los filósofos ateos, a las cumbres del ateísmo y del agnosticismo, y me tocó como maestro aquí en México a José Gauss, que fue rector de la Universidad de Madrid, en la España Roja. Yo lo aclaro, Gauss no era marxista. Gauss era un experto en fenomenología, fue discípulo nada menos que de Husserl, y conocía mucho de existencialismo, pero sí, él tuvo que ser un exiliado, convertirse en un trasterrado, cuando Franco y su gente nefasta se apoderan de España. Y le llamaban el rector rojo. No era rojo en el sentido de ser simpatizante del marxismo, no, él no era marxista, pero sí era una persona de gran apertura y progresista. Decía, ni siquiera el señor Gauss me hizo abandonar mi fe católica. Que te digo, una fe católica muy salpimentada por el pensamiento indio, en el sentido original de la palabra, o hindú, pues, brahmánico. Entonces, volvamos a escuchar a esta señora, Emma Godoy. Recientemente escuché una entrevista que le hacían a Héctor Martínez Serrano, locutor de gran tradición en México, diciendo que una de las bendiciones que tuvo fue ser compañero de micrófonos de Emma Godoy. Pues interesante. Y ahorita hacía referencia tú a que das clases de urbanismo. Y es la misma raíz, urbanismo y urbanidad, aunque tiene conceptos diferentes. Urbanismo como derivado de ciudad y urbanidad derivado de educación. De educación cívica, y cívico es lo relativo a la ciudad, obviamente. Mira, por ejemplo, ella también insiste mucho en la diferencia entre cultura y civilización. Dice, los usamos como sinónimos todos los días, y no son sinónimos. La cultura es el refinamiento intelectual y espiritual. La civilización, las conquistas materiales, la tecnología, aquello que hace más cómoda o por lo menos pretende eso la existencia de la gente. Las dos son necesarias, cultura y civilización. Sin embargo, si nos vamos a la etimología de civilización, viene de ciudad, viene de ciudadano, y el espíritu cívico implica intrínsecamente, de manera inherente, un respeto por el otro. Entonces, no todos distinguen así cultura de civilización. Ella sí lo hace. Entonces ella se sentía orgullosa de andar en camión, así le decimos los mexicanos al autobús, de tener ropa sencilla. Hizo doctorado y postdoctorado en filosofía, era licenciada en psicología, licenciada en pedagogía, tenía maestría en letras, era una mujer muy, muy, muy preparada. Entonces, y está enterrada en el cementerio de las personas ilustres de la Ciudad de México. Es una mujer que recibió mucho reconocimiento, aunque no le tocó ser representante del gusto popular en la época que vivió. Es similar también a esta diferenciación que se hace de los términos de instrucción y educación. Sí. Es decir, como antes, con Porfirio Díaz y todavía principios de la etapa revolucionaria, era la Secretaría de Instrucción Pública.
y después cambió a Secretaría de Educación Pública. El nombre era Instruir, no educar, Ministerio de Instrucción Pública. Sí. Y luego ya fue Secretaría de Educación Pública. Por eso se dice que es con la Revolución Mexicana que empieza la Secretaría de Educación y se habla de don José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública, cuando hubo gente eminente como Justo Sierra y otros, pero eran ministros de Instrucción Pública. Ahora, la instrucción se centra en lo cognitivo, en lo académico, en el saber, en lo libresco, en todo lo que tiene que ver con estudio sistemático. Esa es la instrucción. No está peleada con la educación. De hecho, la educación es un término más amplio que incluye la instrucción. Exacto. Pero la educación implica el amor a la vida, el respeto a los demás, los buenos hábitos, tratar bien a la gente, tener las prioridades. Y hay que decirlo, la educación es un asunto primordialmente para el hogar. Las escuelas, incluso las mejores, aunque algo abonan a la educación, están centradas en la instrucción. Ninguna escuela puede sustituir, o no lo hacen regularmente, las deficiencias de un hogar. Por lo menos a nivel macro, no. La educación es más un asunto de casa, y la instrucción es más un asunto de instituciones, escuelas, colegios, universidades. Y bueno, en la necesidad de, si se llama si se emplea el término de educación, entonces esto necesariamente debería incluir algunas otras materias, como es precisamente lo que es urbanismo, lo que es educación cívica, lo que es ética, y también lo que es moral, pero no desde el punto de vista mocho, sino desde el punto de vista etimológico de morus, costumbres, ¿no? Es decir, el hecho de instruir, de enseñar cuáles son las diversas costumbres de la humanidad, claro, sin adoptar una postura, sin decir esta es la buena y esta es la mala. Completamente, ¿verdad? De acuerdo contigo, mi querido Juan. Gonzalo N. Santos, que cacique de San Luis Potosí, decía que la moral era un árbol que daba moras, ¿verdad? Tenemos que impulsar la reflexión ética, que también la palabra ética es de origen griego, la palabra moral es de origen latino, tiene que ver con costumbres y con actitudes, que a nivel individual más bien son hábitos. Uh-huh. Platón decía, la educación es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles. Aristóteles decía, es la actualización de las potencias, el desarrollo íntegro de todas las capacidades. Los existencialistas dicen, es la promoción de la existencia auténtica. Hay que ver qué es eso de existencia auténtica. Y como que vamos en ese sentido, ¿no? En los tiempos actuales, es decir, como que se está replicando a aquella propuesta distópica de Fahrenheit 451, de eliminar la cultura, eliminar los libros, eliminar las palabras, irlas reduciendo, para reducir también, ahora sí, que el universo mental del ser humano. De lo que abunda en el corazón habla la boca, y a mí me pasma, me lastima ver cómo se expresa la mayor parte de la gente, y no es por maldad, y tampoco ni siquiera por ignorancia. Es por el ruido, es por el cansancio, es porque la sensibilidad está embotada y la conciencia está adormecida. Alguien que tiene que cubrir 2 turnos para sobrevivir y que está esperando el fin de semana para desahogarse, intoxicando su cuerpo o llenándose de ruido, pues qué sensibilidad y qué conciencia puede tener. Ex abundancia cordis os loquitur. Entonces, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Enemigo es el ruido, pero el ruido no nada más es el sonido desagradable. El ruido no es el silencio no es la ausencia de sonidos. El silencio es la ausencia de ego y apegos. Bien, Antonio, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mestre, @hotmail.com.